Yo no imagino a mi mamá, yo con 13 años, diciéndole, mamá, mire este bebé, yo gateando con el niño, mire este bebé es mío. Tocó ponerse a trabajar y a enfocar la vida hacia otros lados. Yo empecé al revés, yo soy como un niñor. Cuando era niño vivía vida de señor, ahora que soy un señor me la pongo como un niño. A pesar de que me han ofrecido prótesis o algún método robótico para yo poder tener los brazos, yo siempre los rechazo porque yo siento de que soy una obra de arte. Hay personas que tienen esa mala costumbre de fijarse en lo que no pueden hacer. Yo no me fijo en lo que no puedo hacer, yo solamente me fijo en lo que sí puedo hacer. Aquí, en este sitio, el Bronx, donde reinaba la droga, el silencio y el miedo, hace 10 años fue considerado uno de los lugares más peligrosos de Bogotá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje hacia lo extraordinario. Hoy no vamos a hablar de fama, ni de tragedias, ni de lugares. Hoy vamos a hablar de decisiones que cambian vidas y de personas que decidieron no dejarse definir. Tener un hijo a los 13 años, tener talento para tocar instrumentos sin tener brazos, sobrevivir al infierno. Historias diferentes, pero con un mismo pulso. Cuando la vida aprieta, hay quienes responden creciendo. Yo soy Ángela Collazos y esto es Extraordinario, porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. A los 13 años, mientras otros jugaban, él cargaba un bebé en brazos sin saber siquiera cómo hacerlo. El actor Juan Pablo Barragán fue juzgado antes de entender lo que pasaba. Tuvo que trabajar desde niño para comprar leche y pañales. Le confesó a su mamá que era papá cuando el miedo ya no le cabía en el pecho. Hoy sí, es un actor reconocido, pero qué duros fueron esos inicios. Hoy nos asomamos no por la historia de su fama, sino de la infancia que no fue suya. Además, nació sin brazos y aún así toca piano, violín, guitarra, pinta cuadros y gana competencias de natación. Rechazó prótesis robóticas porque dice que no está incompleto. Por el contrario, afirma que es una obra de arte. Tiene 16 años, más de 1 millón de seguidores y un mensaje vehemente. El límite no está en su cuerpo, está en la mirada de los demás. Hoy les contamos la historia de Ángel, que nos obliga a preguntarnos quiénes son realmente los que están limitados. Y también, a pocas cuadras del poder, Bogotá tuvo durante años su propio infierno urbano. El Bronx, 3 calles dominadas por el miedo, la droga y el abandono, donde la ley no entraba y miles quedaron atrapados en la oscuridad. 10 años después de su intervención, ese territorio vuelve a latir muy distinto. Donde antes reinaba el terror, hoy se levanta la reconstrucción social. Hoy quienes sobrevivieron al Bronx nos cuentan cómo incluso del infierno pueden hacer otra historia. Empezamos. Hay historias que no inician en un escenario, empiezan en el miedo, en la vergüenza y en la sensación de haber crecido demasiado pronto. El actor Juan Pablo Barragán no comenzó su vida adulta a los 18, la empezó a los 13 años cuando se convirtió en padre siendo todavía un niño. Encontró en el arte la única forma de no endurecerse por dentro ante los prejuicios que lo rodeaban. Hoy les contamos su historia, la de una infancia prestada. Yo no imagino a mi mamá, yo con 13 años, diciéndole, mamá, mire este bebé, yo gateando con el niño, mire este bebé es mío. Tocó ponerse a trabajar y a enfocar la vida hacia otros lados. Yo empecé al revés, yo soy como un niñor. Cuando era niño vivía vida de señor, ahora que soy un señor me la pongo como un niño. Porque ya a muy corta edad tenía que estudiar, trabajar y pues ser papá. Entonces creo que hay 2 luchas. Una, la lucha más grande que es con uno. Porque uno siempre tiene que pelear con uno, porque de pronto uno está lleno de traumas. Y entonces yo decía, no, en la televisión solamente reciben gente así y asá. Juan Pablo Barragán no empezó siendo un actor, empezó siendo un niño y siendo papá. En un país donde la infancia se pierde rápido y el juicio llega antes que la ayuda, crecer fue una obligación, no una elección.
Hoy, a sus 43 años, luego de 25 años de vida artística entre la televisión, el cine y la música, nos recibió en su casa para contarnos que hay historias que no se planean, no se ensayan, se viven. Y esta es una de ellas, la de una infancia prestada tras bambalinas. Mucho antes de la televisión, del cine o del teatro, su primer escenario fue la vida misma. Y allí no había aplausos. No me arrepiento, pero no era la hora de estar teniendo hijos. Y mi mamá, pues yo le dije tardísimo, o sea, imagínate, una amiga convenciéndome. Me daba mucho miedo, yo ni siquiera tenía el carácter de decirle a los 13, 14 años, mamá, yo soy papá. Yo no me arrepiento de mi hijo, pero sí creo que a los 14 años uno no debe estar teniendo hijos. Que ahora somos muy amigos, que la hemos pasado muy bien, que todo bien. Pero para mí también fue duro el rechazo, pero también, yo creo que siempre tuve más amor, pero es muy duro. Y me tocó camellar duro, duro para poder sobrellevar. Con tanto miedo porque uno tan peladito y además a uno cuando uno queda en embarazo la gente lo juzga. Ah, que para eso sí es bueno, para meter las patas, para abrir las piernas. Uno en esa edad lo que más necesita es amor y comprensión porque uno es un niño que no entiende cosas. Y uno también de papá se embaraza. O sea, también el hombre se embaraza porque a veces, claro, está todo lo que puedas pensar y todas las situaciones, pero el papá también siente. Ese cuento de que papá es cualquier mal para no sé qué, que papá es cualquiera parecido, eso fue una vaina que nos metieron culturalmente. Entonces también hay una vaina como, es que papá es cualquiera. No, papá no es cualquiera. Y el papá también siente y el papá también se embaraza y el papá también tiene que asumir. El rechazo no vino solo, vino con miedo, con vergüenza, con la sensación de haber fallado antes incluso de entender la vida. Cuando yo le dije eso a mi mamá y le mostré el niño, mi mamá entró como en una depresión como unos 3 meses, hermano. O sea, no hablaba, quedó. Que yo digo ahorita, mi hijo ya va a cumplir 30 años. Entonces, si yo hablo ahorita con mi hijo y mi hijo me dijera, voy a ser papá, yo diría, no. Yo era un niño, o sea, yo había muchas cosas que no entendía. O sea, uno a veces ni siquiera sabía alzar el niño y decirle te amo. Si uno no es capaz de decirle te amo a la mamá o de tener ciertos comportamientos, ahora vaya con un bebé. No, eso fue muy loco. Entre las personas que se hicieron responsables de su hijo no estuvo el papá de Juan Pablo. Él mismo ha contado que su padre lo abandonó cuando tenía apenas 10 años, 3 años antes de que naciera Johan. La historia parecía repetirse, la ausencia como herencia. Entonces pues empezar a trabajar uno a los 14 años. Entonces claro, como no hay educación, como no hay económicamente, no está uno bien, pues empieza a adquirir trabajos como en la rusa, pues. Sí, trabajé en la rusa, mi papá me enseñó el oficio de pintar, de estucar, o sea, divinamente me ganó la vida, sea actuando o camellando, ¿sí? O si no, trabajé también lavando taxis en la 27 Sur, trabajé empacando bolsitas de tierra, no, trabajé mucho, trabajé empacador en el Olímpica, por ahí en la 100 y pico, o sea, no, uno le hacía, ¿sí? Pero ya tienes que empezar a trabajar porque tú sabes que un tarro de leche vale más que una botella de trago. O sea, todo lo que tiene que demandarse en el proveedor. Entonces fue como cambie su vida, pues a camellar, a hacerle, a conseguir plata para el jardín o para los pañales o para la leche. Y ahora súmale a eso el cuidado, el ver, el mirar, el preparar, el cambiar. Así que mientras otros jugaban, él respondía. La adolescencia parecía quedar aplazada, pero la responsabilidad no. Ya con 14 años eres un señor que tiene que mantener una casa y que tienes que camellar, es rarísimo. Entonces ya también los otros te conciben más adulto y uno se concibe más adulto y uno empieza a perder el tiempo de juego, por decirlo así. O sea, ya te empieza a comportar diferente porque tus preocupaciones son diferentes. ¿Qué era eso que te hacía pensar definitivamente tengo 14 pero soy un adulto? Pues que ya me tocaba cambiar muchas costumbres por otras, o sea, ya no me podía quedar vagueando en el colegio, en la recocha, porque tenía que ir a las 3 de la tarde a reclamar a mi hijo al jardín. Ya no podía el fin de semana hacer un poco de cosas porque tenía que trabajar. Entonces ya la relación empezaba a cambiar un poco. Ya uno se empieza a volver señor que sale por la mañana y llega por la noche mamado y se quiere ir a acostar a dormir. Cuando el cuerpo no aguanta más de lo que el alma puede, algo tiene que aparecer.
o uno definitivamente se quiebra. En medio del cansancio, Juan Pablo encontró un lugar donde el dolor no se escondía. Tenía una de las opciones que a veces pasa en el barrio, que es que quiere ser malo, porque estamos en una sociedad donde al malo le va bien y al bueno le va mal. Entonces como que hubo un tiempo que yo quería hacer miperrito.com. Entonces no sé, yo creo que si no hubiera encontrado el arte, de pronto no estaría aquí sentado contando esta historia, porque las opciones que tenía no eran las mejores. Entonces creo que a mí el arte me salvó la vida porque me hizo dar cuenta que yo era bueno para algo. Me hizo dar cuenta que cuando me subía a un escenario y mi familia me decía, muy bien, tan bonito que bailaste, tan bonito que actuaste, tan bonito que hiciste la fonomímica, eso me ayudaba en la autoestima y me hacía sentir importante para el otro y me hacía sentir que era capaz de hacer algo. Y creo que a todos los que estamos acá nos pasa eso. Encontramos que tenemos algo que hacemos bien y nos lo reconocen. Entonces me parece que el arte tiene esa tarea tan bonita porque uno a veces no le reconoce. Mira lo que dice, ay, tan feo. Ay, yo quiero, ¿qué? ¿Usted qué va a poder? Ay, yo un día, ¿usted qué? Sí, se vuelve una vaina muy destructiva de sueños. Entonces pienso que el arte me ha permitido mejorar mi autoestima y sentirme bueno para hacer algo y encontrarme otros que también les gusta. El arte no llegó como un lujo, llegó como un refugio. Rap, escenario, palabra, una forma de no romperse. Juan Pablo Barragán se convirtió en actor, en músico, en formador, y entendió que el arte también podía salvar a otros. El arte lo sostuvo cuando estaba solo, pero hubo un momento en el que ya no estaba más solo. Porque mientras él crecía como artista, su hijo también crecía frente a sus ojos. No, re bien, somos muy panas. Pues porque sí nos llevamos 14 años de diferencia, entonces, y siempre hemos sido muy abiertos a hablar, al diálogo. También uno empieza a cambiar cosas del papá, de los golpes, de la forma en que uno castiga al otro, o lo reprende, o le enseña. Entonces, no, ya todo cambia, ya no, con mi hijo somos repanas. Bailamos, nos hemos encontrado en fiestas, tenemos amigos en común. Es que es muy grande. Es que ya, claro, 30 hermanos ya. Entonces, no, somos muy panas, muy a hablar. Y como etapas con los hijos, en que uno habla harto, otro así que, oiga, ¿y usted qué? En X. Oiga, ¿se acordó de su papá? No sé. Pero bien, tengo una muy buena relación con mi hijo. Y también uno es el papá. O sea, hace cuento que uno le dice, no, pero es que tan chévere que es tu amigo. No, el hijo es el hijo. Y uno es el papá. Porque la amistad se puede confundir. ¿Sí? Entonces también uno tiene vainas de papá. Y también uno se preocupa a veces que uno dice, uy, ya. O el hijo le dice, uy, papá, baile. Porque uno se le sale el papá de, y a esos muchachos. Sí, es que uno le dice por no oído. Sí, o sea, uno tiene que estar cuidando todas esas dinámicas porque como a uno no le enseñan a ser papá, usted aprende eso, recoge eso y luego lo imita. Y luego te das cuenta que hay muchas cosas que no sirven en la crianza y más en tiempos como los de ahora. ¿Cuál es ese rasgo más papá de Juan Pablo? Que avisen, o sea, que se me da, pero avisen, pero ya llegaron, sí, pero ¿por qué no avisaron? Yo siempre soy, llamen un carro, se me sale, llamen un carro, por favor avisen cuando llegue. Si puedo le tomo foto, o sea, como que se me sale una vaina y me pasó una vaina un día que llegaron unos amigos de mi hijo y venía uno así con el pelo por acá y otro así. Me dijeron, hola Juan Pablo, ¿este es su hijo? Y yo los miré y yo subí y le dije a mi hijo, oiga, allá hay 3 mechudos, o sea, 3 vagos. ¿Los manes quiénes son? Y yo me miré y, uy, no, ve que tenés tantos amigos. O sea, porque se le empieza a salir a uno un juzgamiento de cómo tienen que ser los amigos del hijo. Entonces yo no sé si uno se imagina una gente súper arreglada o no, pero yo me imagino cuando mi mamá, cuando yo era rapero, que me vestía súper ancho y venían a preguntarme a mí a la casa, que mi mamá decía, allá está la patrulla de vagos, los arquitectos que lo buscan. Y entonces a veces se me salía eso, ¿quién es ese muchacho? Y chica, ¿por qué habla así? Y yo, como hey, respete, son los amigos del hombre, si se visten así, no sé, pero en especial la de avisen. Sin embargo, crear también es decidir qué patrones no repetir. Juan Pablo pudo devolverle al mundo lo que recibió, pero eligió otra cosa.
Si usted estuviera en ese sofá sentado al Juan Pablo de 13, mirándolo a los ojos, ¿usted qué le dice? Yo le diría, y me da sentimiento y todo, yo le diría que lo felicito por haber sobrevivido, que lo felicito por haberla cagado tantas veces y por haberse parado, por haber luchado por demostrar que a veces las historias no son como las cuentan, que son diferentes. Y sobre todo lo felicitaría por no haber dejado que el odio tocara su corazón. Y que a pesar de todo siguió metiéndole buena vibra, porque a veces la vida quiere ensuciarte el corazón, llenarte de rabia, de venganza, de odio, que es tan peligroso. Entonces yo creo que me diría esas cosas y que era muy lindo, porque a veces cuando uno mira las fotos cuando era más chico, uno pensaba que era feo. Y yo estaba viendo una foto mía y uno era tan bonito ahí en su adolescencia, en su vuelta. Entonces creo que me diría eso, me felicitaría por eso, me perdonaría también por todo lo que me pasó, feo, no feo. Porque uno se ve y dice, uy, puta, ¿yo por qué estaba viendo esas cosas siendo tan chico? Entonces uno lo perdonaría, lo abrazaría y lo felicitaría por haber cubierto su corazón y no haber dejado, con todas las razones, para odiar, para ser feo, y uno no haber dejado que su corazoncito, uy, Dios mío, no le entra. Entonces, re bien, eso me diría. Y qué fuerza. Y que gracias porque gracias también a todo ese dolor y a esa vida tan linda también que tuve, he entendido que nunca es tarde para cambiar y para entender que hay muchos caminos. El arte no le borró la herida, pero le dio palabras para nombrarla, escenario para dignificar y voz para convertir el dolor en sentido y sobre todo en arte. Creo que uno no nace humano, creo que uno se va volviendo humano al transcurso de la vida. Entonces creo que todavía hay muchas cosas por arreglar en mí para, así como dice, iluminarse. No ser un ser de luz, un ser chimba. Sí, o sea, estar en esa tranquilidad que me parece tan importante, ¿sabes? Ya lo demás vendrá. Ya después vendrá el amor, el billete, el éxito y todas esas cosas. Pero si uno no está en paz, le puede llegar la fama y volverlo loquito. Y la fama siempre pasa un ratico y chao, cuídate. Entonces no sé, creo que seguir andando y amando. Eso va a hacer falta siempre. Hoy Juan Pablo Barragán, esta reconocida y querida figura de la televisión colombiana, sigue actuando, sigue en el teatro y sobre todo sigue rapeando. Esto no es solo la historia de un actor, es la historia de un niño obligado a crecer, pero la de un hombre que eligió no endurecerse. Gracias por continuar en este viaje hacia lo extraordinario. Cuando vemos a alguien diferente, casi siempre pensamos primero en lo que no puede hacer. Ángel Pacheco nació sin brazos, pero a sus 16 años domina varios instrumentos, pinta, nada y rechaza cualquier intento de arreglar su cuerpo. Según él, el problema no está en cómo nació, sino en cómo lo miran. Hoy les contamos su historia, la de alguien que jamás se ha sentido limitado. A pesar de que me han ofrecido prótesis o algún método robótico para yo poder tener los brazos, yo siempre los rechazo porque yo siento de que soy una obra de arte. Hay personas que tienen esa mala costumbre de fijarse en lo que no pueden hacer. Yo no me fijo en lo que no puedo hacer, yo solamente me fijo en lo que sí puedo hacer. Lo común y lo normal nunca ha logrado nada trascendental. Cuando algo logra algo trascendental es porque es fuera de lo común, es porque es algo diferente. Y es algo que yo hablo muchísimo con muchas personas que se sienten mal porque son diferentes. Tal vez son más bajitas, tal vez son muy altas, tal vez su color de piel es muy oscuro o es muy claro, o no tienen las orejas que les gustaría tener, o la nariz, o los ojos. Pero es algo que yo siempre les digo, lo diferente siempre resalta, y al resaltar es algo bueno porque te da la oportunidad de poder lograr cosas trascendentales. ¿Qué cree que le falta para alcanzar sus metas? Si usted hubiera nacido sin brazos, ¿cómo sería su día a día? Este tipo de preguntas son algunas de las que se hacen las personas que conocen a Ángel David.
Sí, es cierto. Ángel no tiene dos extremidades, pero tampoco excusas. A lo largo de sus 16 años, no solo ha tenido que adaptarse a su entorno físico, sino a reiterados cambios de ciudad y en todas ellas, personas que ponen en duda su capacidad. Más difícil para mí ha sido enfrentarme a la mentalidad de limitación de las personas que me rodean. Porque pues ya tú me conoces y sabes que yo, de hecho, límites, la palabra límite para mí no existe, pero cuando una persona me ve por primera vez, lo primero que se le viene a su cabeza es pobrecito. Ay, pobrecito, ¿cómo hará para esto? ¿Cómo hará para aquello? ¿Cómo hará para lo otro? Me limitan, porque yo sé que puedo lograr cosas y yo logro cosas, pero pues a veces no me dejan. De hecho, una vez me invitaron a tocar un lugar y pues yo estaba ahí en el piano, o sea, estaba esperando a que el ingeniero de sonido hiciera la prueba. Y pasó un chico y él me dijo, oye, qué pena, no te sientes ahí, que eso es para el pianista. Y honestamente, yo sí me sentí un poquito ofendido porque es que yo era el pianista y ese era mi piano y estaba esperando a que me dieran la luz verde para poder probar el piano. Y le dije, no, pues que yo soy el pianista. Ay, sí, claro, ¿cómo vas a tocar el piano tú si tú no tienes los brazos? Dale el favor y párate de ahí y dale el lugar al pianista. Y fíjate de que la cara de expresión de esa misma persona cuando yo empecé a ejecutar el piano, cuando me dieron la prueba de sonido, fue como que... ¿Si tocas el piano? Dije, pues que sí, te dije, yo soy el pianista. Ay, no, perdóname, discúlpame, de verdad que no sabía. Es capaz de interpretar las piezas más emblemáticas de Beethoven, Bach o Liszt. Pero el piano es solo uno de los instrumentos que, como él dice, domina al pie de la letra. La verdad, él me decía, mamá, quiero tocar piano. Yo me preguntaba en mi mente, Dios mío, ¿cómo lo va a hacer? Pero nunca se lo demostré, siempre lo apoyé. Le dije, bueno, listo, vamos a comprar un piano. Mamá, quiero tocar la guitarra. Ay, ¿cómo va a ser la guitarra? También, de igual manera. Yo me preguntaba cómo lo iba a hacer, pero no se lo preguntaba, él simplemente estaba el apoyo. Por ahora toco 3 instrumentos y ya estoy dominando mi cuarto, y ya más adelante cuando lo domine pues ya sigo con el quinto y con el sexto, y más adelante pues me gustaría ser un músico multiinstrumentista muy completo, dominando muchísimos instrumentos. También me gusta muchísimo la natación, de hecho soy paratleta en la disciplina de la natación, he ganado en varias competencias y también soy pintor en la técnica de acrílico sobre lienzo, y ahorita también estoy tomando, para complementar la pintura, estoy tomando también clases de dibujo. La natación es una terapia muy completa. Bueno, yo lo meto por salud en natación. La entrenadora me dice, mamá, Ángel de ahí tiene mucho potencial, vamos a empezar a ponerlo a competir. Ya, la verdad yo no quería mucho, pero él le gusta mucho la natación, también vamos a apoyarlo. Fue una competencia y para mi mayor sorpresa, no esperaba eso, Ángel queda de primer lugar en la competencia con personas que tenían brazos. Eso para mí fue, yo dije, bueno, impresionante, y bueno, se está preparando para ir para unas olimpiadas. Su nacimiento fue un reflejo de su vida. Debió recurrir a sus pies a una información para no morir y dar el primer respiro. Los doctores empezaban a preocupar porque cuando un bebé tarda mucho en salir, ya más adelante puede desembocar en problemas de salud para el bebé. Entonces fueron a buscar unas herramientas para ayudarme a salir, y en eso que el doctor se va a dar la vuelta, fíjate de que en la descripción de mi madre, en palabras de mi madre, yo salgo, o sea, me impulso con mis piecitos y salgo, pero fíjate de que como yo salí así de forma que los doctores no me esperaban porque estaban buscando las herramientas para ayudarme a salir, pues fíjate de que yo casi ahí me caigo en esa escena, y pues justo ahí los doctores me agarran. Las palabras de las parteras y los doctores que estaban ahí ayudando a mi madre a dar a luz fue, ámalo, quiérelo, no lo vayas a rechazar, y se lo entregan en sus brazos. Mi madre aún no entendía. Cuando Ángel nace yo tenía 18 años y nunca me imaginé que él venía sin brazos porque no me lo detectaron en el embarazo. Cuando yo lo veo, o sea, fue una impresión, y realmente sí, al principio fue muy duro porque yo le hacía tantas preguntas a Dios, porque desde que Ángel estaba en mi vientre yo, Señor, que mi hijo sea como tú quieres que él sea, se lo consagré a Dios. A pesar de sus múltiples intentos por encontrar un diagnóstico recorriendo muchos centros médicos en Caracas, Venezuela, lugar donde nació y vivió sus primeros años, ningún médico logró darle respuesta. En el ADN no encontraron algo muy relevante o algo que pudiera explicar la razón por la cual no tengo mis 2 brazos. Lo único que encontraron fue que genéticamente yo tengo el estómago más grande.
por lo tanto puedo comer más, pero pues fíjate de que no encontraron algo muy relevante, o sea, no encontraron de pronto que de pronto fue una bacteria, o de pronto fue un parásito, alguna enfermedad o alguna interrupción, no. Simplemente estaba en el ADN mío desarrollar todo el cuerpo a excepción de los brazos. Yo agarraba la pelota con mis 2 pies, entonces yo agarraba la comida con mis 2 pies, agarraba los cubiertos, yo todo lo que me rodeaba interactuaba con eso con mis 2 pies y con eso poco a poco desde muy pequeño aprendí a ir utilizando mis pies con mis manos, empecé a ir desarrollando los deditos para poder utilizarlos. Acompáñame en esta poderosa oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Su primer piano lo recibió cuando aún era bebé, pues entre varias cajas de zapatos y carros, un familiar vio lo que los demás no. Tal vez fue quien le cambió la vida cuando le entregó este piano. Aunque yo no tenía la conciencia, pues yo le daba y le daba y le daba y le daba, y poco a poco ese sonido, porque realmente era ruido, era sonido, era bulla, poco a poco se empezó a convertir en una melodía, poco a poco la música empezó a sonar, y un reto que yo también he tenido que enfrentar al momento de aprender a tocar el piano es que yo tengo los deditos de los pies, todos los dedos de los pies son corticos y gorditos, entonces a veces yo quería tocar una tecla y tocaba 2, o a veces quería tocar una nota, pero pues me quedaba muy lejos. 4 años después, Ángel ya dominaba algunas tonadas, por lo que empezó con clases particulares que lo hicieron perfeccionar su técnica. Eso sí, con mucha paciencia, un reto difícil, sin embargo, no tanto como sus primeros días de colegio, ante las miradas, en ocasiones con crueldad, de sus futuros compañeros. Entonces por eso era como un sedante la inocencia, pero ya a medida que fui creciendo fui desarrollando la conciencia. Una vez más debió demostrarle a todos que no debían tratarlo como menos. Yo estaba en escuela y tú sabes que nunca falta ese grupo de estudiantes rebeldes que nunca hace nada, entonces el profesor ya estaba harto de estos estudiantes, entonces les dice: jóvenes, a ustedes no se les va a caer la mano para hacer la tarea. Entonces salgo yo y digo: profe, tenga cuidado con lo que dice, mire que yo sí la hice, a mí sí se me cayeron las manos. No tiene muchos recuerdos de su padre, pues falleció en un accidente de tránsito cuando Ángel ni siquiera hablaba. Fue muy duro porque pues el padre era el proveedor de la casa. Mientras él trabajaba, yo cuidaba de Ángel. Ya cuando él muere fue muy difícil, pero siempre he dicho que Dios no nos manda carga que no podamos soportar. Yo en el momento decía: Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a Ángel adelante? Ya Ángel tiene 16 años y ahí vamos para adelante con la ayuda de Dios. Y eso fue un golpe muy duro para ella porque ella se encargaba a tiempo completo de cuidarme, mientras que mi padre se encargaba de traer el sustento al hogar. Pero cuando mi padre fallece, mi madre quedó en una posición de gran dificultad porque tenía que cuidarme a mí y al mismo tiempo tenía que proveer para el hogar y al mismo tiempo tenía que hacer los quehaceres de la casa. O sea, fue una carga muy dura para mi madre. Siempre ha querido inspirar a otros y en ese camino empezó a subir videos en redes sociales, en donde se convirtió en una estrella. Tiene más de 1 millón de seguidores en TikTok y medio millón en Instagram. No es lo mismo que una persona que tiene sus 2 brazos y sus 2 pies, que esté completo físicamente, que tenga todo su cuerpo, te diga a ti: mira, tú puedes lograrlo, no hay nada imposible. Pero tú dices: no, pero es que él tiene sus 2 manos, tiene sus 2 pies, tal vez a él no le falta comida en la casa, tiene la nevera y la alacena llena, tal vez su familia es de dinero y para él es fácil decirme que yo puedo. Pero no es lo mismo que un joven como yo, que no tiene sus 2 brazos, que viene de una familia de escasos recursos y que se ha esforzado muchísimo para poder lograr todo lo que ha logrado, te diga que tú sí puedes. Ángel ha inspirado a miles de personas. Le escriben muchísimo por las redes sociales: Ángel David, me iba a quitar la vida y vi uno de tus videos. Y wow, yo le doy gracias a Dios porque está usando el testimonio de Ángel David para inspirar a otros. Cree firmemente en que así tal cual es, tiene un propósito claro en este mundo y sabe que el cambio no está en su cuerpo, sino en cómo lo miran los demás. Si yo me pongo a esconder el hecho de que no tengo mis 2 brazos, si me pongo a deprimir, no voy a lograr nada. Pero cuando yo me aprendo a reírme de mí mismo, es como una forma de aceptarme tal cual como soy. Y de hecho, a pesar de que me han ofrecido prótesis o algún método robótico para yo poder tener los brazos, yo siempre los rechazo porque yo siento de que soy una obra de arte del mejor creador, del mejor artista, que es Dios, y Él me creó a su imagen y a su semejanza. Su potente mensaje lo ha llevado a dar conferencias ante cientos de personas. Hay personas que tienen esa mala costumbre de fijarse en lo que no pueden hacer. Yo no me fijo en lo que no puedo hacer, yo solamente me fijo en lo que sí puedo hacer, en lo que sí puedo lograr, y me esfuerzo al máximo para poder lograrlo, porque tal vez no tenga brazos,
pero algo que sí tengo, primeramente es a Dios en mi corazón, algo que también tengo es la disciplina para poder lograr lo que quiera, lo que me proponga en absoluto. No me siento discapacitado, porque la palabra discapacidad significa, dice, es un prefijo negativo que afirma negación, y capacidad es el poder que tú y yo tenemos de poder ejercer algo. Entonces, si yo estoy diciendo que soy un discapacitado, estoy diciendo que soy un incapaz de lograr algo por mí mismo. Pero la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios. A pesar de su optimismo, la vida lo prueba constantemente. Uno de los momentos más críticos lo vivió hace poco en un viaje desde Venezuela a Caracas. Su mamá sufrió una pancreatitis crónica. Me vi muy mal, me vi entre la vida y la muerte, y realmente el que cuidaba de mí en el hospital fue Ángel. Allí Ángel aprendió a colocar las vías, Ángel me cargaba en silla de ruedas, la gente nos veía cuando él me llevaba en la silla de ruedas, como que en vez de ella ayudar al chico, él era el que me llevaba a mí. Fue un proceso muy duro, en la cual Ángel me daba la comida, Ángel hasta me bañaba. Todos los de ese cuarto fallecieron, prácticamente a excepción de mi madre. Fue muy difícil porque nosotros ya habíamos entablado esa amistad, habíamos entablado ese vínculo, y esa persona fallecía, se iba, y era muy difícil para nosotros. Una vez más salieron adelante, pero esta vez mucho más arraigados a sus creencias, las cuales le han permitido seguir desarrollando su carrera musical en Canción, el instituto de música cristiana en español más importante. Estudiando en ese instituto, y además de que también tuve la oportunidad de conocer a Marcos Witt, una excelente persona, un excelente ser humano, alguien muy agradable, y también tuve la oportunidad de conocer a otros artistas como Redimido. De hecho, desde muy joven también me ha gustado muchísimo su música, y también he conocido al grupo Barak, todo su elenco, Robert Gren, Ángelo Freelop, y pues ha sido una gran bendición conocer este tipo de personas, porque te demuestran de que si ellos han podido lograr eso, tú también lo puedes lograr. Aunque ya le dicen el hombre orquesta, Ángel tiene como meta ser la persona sin brazos que más instrumentos toca en el mundo. Pero antes de eso, ser quien toca el corazón de quienes creen que un límite los puede detener. Ángel, ¿qué le puede decir uno a alguien que se siente limitado por cualquier razón? Pues a esas personas que piensan que no pueden lograr lo que se propone en la vida, quiero hacerles entender de que si yo puedo lograrlo con mis dos pies, ellos ya no tienen ninguna excusa o no tienen argumentos para poder debatir y decir que no pueden. O sea, no tienen ninguna excusa. Yo personalmente espero de que los televidentes que están viendo esta entrevista no queden con la misma mentalidad que cuando ven a una persona con una limitación, ya sea visual, ya sea cognitiva o ya sea física, que no digan, ay, pobrecito, ay, no, qué pesar. No, que no lo limiten, porque nosotros no somos discapacitados y no tenemos limitaciones. Todos nosotros somos capaces de tener grandes éxitos y lograr grandes cosas. Gracias por seguir embarcados en este viaje hacia lo extraordinario. El Bronx fue una república del delito, un territorio abandonado por el Estado donde menores fueron explotados, habitantes de calles sometidos y la violencia impuso su propia ley. 10 años después de la intervención policial y militar que desmanteló las bandas que allí mandaban, las ruinas hablan y quienes sobrevivieron regresan para enfrentar la memoria de lo que allí pasó. Les presentamos el nuevo Bronx, el distrito creativo que le cambió la cara a este horrible lugar. Aquí, en este sitio, el Bronx, donde reinaba la droga, el silencio y el miedo, hace 10 años fue considerado uno de los lugares más peligrosos de Bogotá. A pocas cuadras de la Casa de Nariño, de un batallón del ejército y de la Iglesia del Voto Nacional, esta zona creció como un cáncer que durante años fue conocida como una república independiente del delito, donde se concentraron las peores formas de violencia y abuso de derechos humanos en la ciudad. Epicentro de microtráfico de drogas, trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual de menores, venta de armas, secuestros, homicidios, torturas, explotación y abandono de habitantes de calle bajo el control de bandas criminales que llegaban a amenazar, mutilar o matar a quienes traicionaban sus reglas. Mucho de eso quedó en la impunidad.
Han pasado 10 años desde aquel mes de mayo de 2016 en el que solo un magno operativo policial y militar logró desmantelar esas estructuras y liberar a cientos de personas víctimas de esa violencia extrema. Donde antes reinaban el miedo y la anarquía, hoy se escuchan voces sobrevivientes que hablan de segundas oportunidades y de la posibilidad de empezar de nuevo, resignificando este lugar. Mi sentido de vida soy yo. Soy yo lo que quiero hacer, lo que quiero lograr para así lograrlo compartir con la gente que quiero. Mi familia, mi perrita y todas, digamos, todos los pares comunitarios que han estado aquí ayudando a la transformación de esto, porque son 9 años de transformación que llevamos aquí, dándole otra energía, otro espíritu, otro color a este espacio. Hoy este mismo lugar intenta contar otra historia. El antiguo Bronx se ha transformado en un distrito creativo, un espacio de memoria, arte y reconstrucción social, liderado en buena parte por quienes sobrevivieron a ese infierno. Giancarlos llegó desde Caucasia, Antioquia, hace 15 años, buscando en Bogotá las oportunidades que su tierra no podía ofrecerle y un futuro más digno para su familia. La vida lo llevó a habitar ese Bronx, un lugar del que hoy no habla desde el dolor, sino desde la distancia que genera el cambio. Prefiere contar quién es ahora, un hombre rehabilitado, par comunitario, líder en este proyecto y ejemplo de que siempre es posible empezar de nuevo. Mi misión acá es rescatar la memoria de este sector, no solamente de este sector, sino de toda la localidad. Actualmente también soy guía turístico de la localidad, hago recorridos de turismo comunitario. Todo esto pues, digamos como que avalado y formado por el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, el IDETET, el Instituto Distrital de Turismo y la Cámara de Comercio. Entonces hicimos toda la formación un poco para involucrarnos en este tema del turismo comunitario, el turismo sostenible, para que las comunidades tengan otra posibilidad de mostrar su territorio. Este espacio, que hoy hace parte del nuevo Bronx, es conocido como la Esquina Redonda, el lugar de memoria, arte y cultura que está funcionando para la construcción del tejido social. Es el único predio que no fue demolido luego de la intervención de la antigua L o el Bronx en 2016. Digamos que esto tiene unas connotaciones bastante amplias, ¿no? De quién decide por qué dejar esa casa, partiendo de ahí. Si tú le preguntas a la comunidad cuál sería la casa que hubiesen dejado, bueno, quizás la respuesta hubiese sido otra, ¿no? Pero partiendo de ahí ya comienza un poco a uno preguntarse en realidad qué es patrimonio para quién y para quiénes, y cuáles son los tipos de casas que son patrimoniales, el tipo de material que tiene, quién puede conservar ese tipo de patrimonios, no todo el mundo. Entonces, partiendo de ahí hay como todo un engranaje de lo que es memoria y de lo que es construcción histórica. Entonces, por eso esta casa siento que es un cimiento bastante importante para hablar de esto, no solamente del urbano, sino también de la vida cotidiana, sino también de la familia, sino también un poco de la dinámica social, sino también de los impuestos, de los apartamentos, de los niños. O sea, esto es bastante amplio y es fundamental que la casa se quede por eso, más allá pues como del tema arquitectónico y de esto que me parece que es un discurso bastante volado para generarnos estas preguntas. ¿Por qué al lado de un batallón? ¿Qué hace un batallón ahí al lado? O sea, todo este tipo de cosas siento que es fundamental que prevalezca en la memoria. Y es que la memoria no es quedarse en el pasado, es mirarla de frente para entender quiénes somos y qué nos llevó hasta esta situación. Porque los lugares también recuerdan y guardan huellas de lo que ocurrió, las voces que se perdieron y las historias que aún buscan ser escuchadas para no ser repetidas. Que es gratificante que la gente se lleve un pedazo de historia, ¿no? de este sector, de un pedacito de patria. Por eso nos llamamos los mártires de la patria, ¿no? Esta localidad no se llama mártires porque sí, y el significado político y social que tiene para el país es bastante amplio. Entonces me parece muy gratificante que la gente sepa un poco dónde está parada, más allá del Bronx, la L, históricamente saber dónde estamos parados es fundamental. Me sentiría bien si las personas que vienen a ver o que vienen a conocer sean guiadas por las personas que habitamos acá, tengan esa interacción, tengan esa conversación. También me gustaría que esté la gente que estaba acá en ese proceso de transformación. Y para eso pues hay que coordinarse, hay que formar a las comunidades, hay que abrir otros espacios como este, por ejemplo. Por eso es importante el lugar para donde vamos. O sea, que esto entre en obra y nosotros nos desaparezcamos sería algo, digamos, fatal para la comunidad. Estas calles no quedaron vacías.
se llenaron de segundas oportunidades. Quienes un día fueron invisibles, hoy encuentran espacios para ser vistos, escuchados y reconocidos como creadores de nuevos comienzos. A través de esta maqueta, la estamos construyendo con ellos, con material reciclable que ellos mismos traen, y ellos nos van contando cómo era antes este espacio, la E. Nos van contando cada uno de los edificios que componían el lugar, cuáles eran sus calles, pero hablamos también de los vínculos que se construían acá, de los lazos, de las actividades, en fin, de todo el ecosistema cultural y social que acá ocurría. Acá también hicimos la reconstrucción de la Basílica del Voto Nacional con el obelisco, y este ejercicio lo hicimos porque nosotros trabajamos con jóvenes del IPRON, del servicio FELPAT, y a nosotros nos parece muy importante que ellos conozcan la historia. Si uno conoce la historia, puede hacer un análisis de las problemáticas sociales, de qué cosas sucedieron y qué cosas es importante, como hablábamos, o no repetir, o pensarlas desde nuevos lugares. Y pues la Plaza de los Mártires es fundacional de Colombia, entonces este fue también otro ejercicio de memoria que hicimos con ellos. En la esquina redonda, la reconstrucción no es solo física, es humana. Aquí ex habitantes de calle encuentran en el arte una forma de reconstruir su historia, recuperar su voz y volver a ocupar un lugar en la sociedad. Lo que un día fue oscuridad, hoy se convierte en un territorio de luz y creación. Creo que más que cambiar, he sabido un poco cómo direccionar la ruta de mi vida, ¿no? He tenido distintas posibilidades de muchos frentes, y pues tú eres el que decide, tú eres el que escoge, digamos, un poco qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces yo creo que las personas que tengo alrededor que confían en mí es como que siento que han sido mi motor un poco para esto. Entonces se siente chévere también un poco, pero también le queda a uno todavía ese sinsabor de qué pasa con los demás, ¿no? De qué pasa con la gente, qué pasa, pues porque uno no es la voz representativa de todo el mundo, ¿no? Quizás muchos estén de acuerdo con lo que uno hace, con lo que dice, con lo que no, y otros sí. Entonces esto es bastante complejo, pero siento que esto es un espacio para escuchar a todo el mundo, que la voz de todos aquí se escuche. Cuando nosotros entramos, la verdad es que era un espacio en ruinas. Todavía existían muchas de las edificaciones que daban vida a lo que era el Bronx. Por supuesto, estaban deshabitadas, y el primer ejercicio que hicimos fue tratar de entender qué era lo que pasaba en este espacio. Hicimos una suerte de arqueología urbana, le llamamos nosotros, y entramos a los distintos apartamentos y cuartos que aún estaban con los objetos cotidianos de las personas que vivían acá. No puedo ni quiero negar que acá existieron distintas violencias, era un espacio de microtráfico, todo eso es cierto, pero además cuando entramos, por ejemplo, reconocimos que había un jardín infantil que era de hecho administrado por las mismas personas que habitaban acá el Bronx. Encontramos todo un mundo de afectos, acá habían familias, muchas que venían desplazadas de otros territorios de Colombia y que encontraron acá su casa. Y sí, en estas tres calles donde alguna vez reinó el terror, hoy comienza a abrirse paso la esperanza. El Bronx, Distrito Creativo, es un lugar que está apostando por la cultura, la memoria histórica y la transformación social como caminos para que este pasado no se repita. Sacar este proyecto adelante y terminarlo después de 8 años de diferentes gestiones para lograrlo. Si bien esto empieza en el año 2016 con la toma y la recuperación del espacio, la gestión predial, la demolición de los 48 predios que hacían parte de este entorno, el trabajo social y comunitario, la compra de la primera facultad de medicina y todos los estudios, los diseños y ahora las obras para poderle entregar a la ciudad una zona del centro, un Bronx renovado, donde lo que reina en el espacio no sean conductas contrarias a la sana convivencia, microtráfico, trata, violencia y otro tipo de cosas, sino que reine lo que hoy es aquí y lo que se espera de este espacio. La Casa de las Industrias Culturales y Creativas es un orgullo, es un compromiso y es motivador adicionalmente ver cómo los trabajos de la reestructuración patrimonial, de la recuperación arquitectónica y la construcción de tejido social realmente aquí dan un ejemplo vivo de transformación, de renacimiento, de construcción
y de cómo el arte y la cultura realmente están dadas para construir tejido y para transformar entornos. Quien lidera este proceso de transformación es Blanca Sánchez, directora general de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Bronx Distrito Creativo. Junto a ella, nos pusimos el casco de protección personal para conocer más de las instalaciones y lo que será este maravilloso espacio que aún hoy se encuentra en construcción. Bueno, este es un espacio mágico y que fue construido además con unas técnicas bastante interesantes para la recuperación patrimonial y para hacerle sostenible. Este techo que ustedes ven acá, es la primera calle techada cubierta de Colombia, pero además un proyecto de innovación en Latinoamérica, tiene más de 320 metros cúbicos de madera reforestada. En las terrazas de estos espacios hay más de 2.700 plantas nativas para que se reverdezca el espacio, pero además en la recuperación patrimonial, tanto acá en la facultad como en la flauta, hemos puesto más de 62.500 losas hidráulicas recreadas a como fueron puestas en 1916. Todos estos espacios van a ser utilizados para poder tener circulación de artes vivas y musicales. La altura y la dimensión del espacio nos permitiría que pueda ser un venue para tener malabarismo o para tener circo, porque no toda la infraestructura de los venues en Bogotá permiten como la facilidad de que ese tipo de actividades de las artes vivas y musicales se puedan desarrollar en el espacio. Esto que ustedes están viendo acá fue la primera facultad de medicina. Esta construcción se realizó entre 1916 y 1936. Con el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, la construcción de la Caracas y de la 10ª tuvo unos recortes y fue transformándose poco a poco. Pero sin duda es una de las bellezas de la arquitectura republicana que marcaban como un hito y una línea lo que era la arquitectura en Bogotá. Ahora, después de recuperarla y de volver a tener esos grandes salones y esos grandes espacios que eran de la Facultad de Medicina, tendremos acá espacios para el emprendimiento. A ustedes acá lo que encontrarán cuando terminemos la obra, cuando el espacio esté en funcionamiento, de circulación y comercialización de emprendimientos de las diferentes áreas de las industrias culturales y creativas. Podremos encontrar espacios de turismo cultural y comunitario, de desarrollo textil. Hay tanto y es tan diverso todo el ecosistema que compone las industrias culturales y creativas que además al 2026 podemos decir que es una de las industrias y de las economías que más jalonan el Producto Interno Bruto de la ciudad. El Bronx ya no es el lugar que el país temía, ni las 3 calles donde se concentró una de las realidades más duras de Bogotá. Hoy es memoria viva, transformación y segundas oportunidades, porque una ciudad que se atreve a recordar también se da la oportunidad de cambiar. Las historias que nacen aquí ya no hablan de miedo, sino de resiliencia, como la de Giancarlos, que encontró un nuevo rumbo y nos recuerda que este país está hecho de gente valiente, capaz de reconstruirse incluso después de la oscuridad. Yo creo que ese es nuestro Dios ahí sí, ¿no? Creo que somos nuestro mismo Dios en ese sentido de credibilidad entre nosotros. Siento que es lo que no nos tenemos que dejar quitar de nadie, la capacidad de confiar en nosotros mismos. Y más en todos estos temas de procesos vulnerables donde te dicen que hay que darle las gracias al distrito o un montón de asistencialismo que está alrededor o que te dicen que es gracias a ellos, y es fundamental un poco saber el esfuerzo que tú has hecho como sujeto, como persona, para estar donde estás, en el lugar donde estés en un andén, estés sentado en una oficina donde estés. Ahí hay una gran responsabilidad tuya por el lugar donde estás. Ojalá nos enseñaran esto desde el colegio un poco, ¿no? A creer en nosotros, a que ese espíritu de que el ser humano también no se muera, ¿no? Hay veces nos mecanizamos y como todo un robot, pero hay veces dejamos ese sentido de vida a un lado, que siento que es lo que nos hace sentir feliz, pese a las adversidades que haya. Olvidar sería repetir la historia, y recordar tal vez sea la única forma de transformar el infierno en una segunda oportunidad. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario. Hoy conocimos a personas que no se dejaron escribir por las circunstancias. Historias que nos recuerdan que muchas veces el límite no está en la realidad, sino en la forma en que la miramos. Porque aquí lo que nos une son las historias, pero contadas de otra manera. Hasta pronto.